Son Goku, el guerrero más frío de los mundos, estaba abrazando a la guerrera Korra. Eso los dejó más que impresionados, porque nunca pensaron que un guerrero como él tuviera dichos sentimientos hacia otras guerreras. No te dejaré sola jamás. Esta fue la última vez que nos separamos. Ahora en adelante donde yo vas a estar. Eres mi otra mitad. Sin ti mi vida perdería sentido y haría despertar a la verdadera bestia del infinito para terminar con todo lo que conocemos, diría Goku serio. Bueno, no te preocupes por mí, sabes que soy una guerrera muy poderosa. Al final, fui entrenada por el mejor guerrero de la existencia, diría Korra con una pequeña sonrisa, mientras unas lágrimas le salía de sus ojos. Sí, pero siento que tu poder ha bajado mucho. No, si es normal, pero después de la coronación quiero que vayamos a entrenar, porque después de esto me iré a un lugar a darle una lección a un guerrero por meterse donde nadie lo ha llamado, diría Goku, el cual estaba con una pequeña sonrisa. Bueno, en eso no me meteré porque sé que tienes esa pequeña riña con el guerrero eterno, pero al final solo les va a demostrar que ellos poseen la verdad, que si eres ese guerrero que mucho les tienen miedo, ¿no crees? Pero no te detendré, así pondrás a prueba tu poder igualmente. Al final es tu deseo, diría Korra con una pequeña sonrisa. No te preocupes, vendré con vida. El que va a quedar en mal estado será él, no seré yo, así que vamos, que te tengo que dar el título de reina de Avalon, porque a mí no me queda ese título de ser rey, diría Goku con una pequeña sonrisa. No, mejor le daré el título a Arthur, una guerrera que ha estado siempre a mi lado y no posees un lugar como tal de donde ir, así que ella quiero que sea el nuevo rey, pero claro, lo hará bajo mi mandato, todo serán mis reglas, tú tendrás solo que vigilar todo y hacer que todos se vuelvan fuertes, diría Korra. Mi señor está seguro de lo que está diciendo. No merezco ese trono, he cometido muchos errores a lo largo de los universos, mi poder ha sido muy fuerte, sí, pero ¿a qué costo? Son Goku, tú ves internamente y ves a lo que me refiero. Si la verdad veo todo eso que has hecho, pero dime, ¿tú crees que mi poder lo conseguí con polvo de hadas? No, verdad, esto es por lo mismo cada guerrero que está en este lugar saber que los entrenamientos son de puro sufrimiento y sacrificios. Una vez alguien dijo, sin sacrificios no hay victoria, y pues es la verdad, así que Arturian, no te sientas mal por algo que la mayoría hemos hecho, solo debes cambiar eso y verás que todo eso es del pasado, diría Goku serio. Si ustedes lo dicen, aceptaré. Al final solo queremos lo mejor para nuestro reino, y mi rey Arturo decide hacerme reina de Avalon, no diré nada más, aceptaré. Al final todo llega a su destino como deseamos, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Bien, ahora todos pueden marcharse a sus hogares en el reino, pero los quiero reunidos a todos en el palacio para terminar esto con la coronación del rey nuevo. Mientras, Korra, ven, tenemos que hablar con tu hija, diría Goku, el cual teletransportó a su amada a su dimensión espejo, donde había encerrado a su rival. Y se fueron, y uno le puede decir a el guerrero que no hará sufrir por sus batallas, diría Nerón mientras veía eso. No te preocupes, tendrán que volver o mañana, al final tengo algo pendiente con él, así que volverán. Ahora vamos a descansar. Después de esto quiero descansar, ya es aburrido esperar mucho, diría Kratos, el cual se fue del lugar seguido de su esposa. Nunca pensé que tomaría este puesto de rey, al final es por lo que trabaja cada rey, pero se está haciendo realidad. Espero ser un buen rey para el reino, diría Arturia. Y así como los demás guerreros se fueron del lugar de donde estaban a sus hogares o explorar el mundo en donde estaban. Ahora nos movemos a donde estaba Son Goku con su amada, la dimensión espejo capaz de contener grandes amenazas. Hija, veo que aún estás enojada, aún lo veo en tus ojos. ¿Puedo saber por qué es ese enojo? ¿Acaso no te quise lo suficiente de pequeña? ¿Qué es lo que sucede? Dime, diría Korra, la cual se ponía frente a la guerrera. No es por ti, madre, solo que me enoja perder con Son Goku, no es porque seas alguien insignificante, solo que me enoja que no hayas sido capaz de hacer liberar el 100% de tu poder. Hablo de la fase final, al fase del rey, diría Arthur seria. No te preocupes, nadie es capaz de hacerme sacar el máximo poder, no te sientes mal por eso. En este reino nadie es capaz de lo dicho, los demás puede que sí, pero eso ya lo veremos, aún tengo misiones que hacer, diría Goku con una pequeña sonrisa. Lo sé, pero ¿por qué hay momento que usaste la fase rey del infinito? Dime por qué las has usado si, según has dicho, no son tan fuertes para que soporten eso, diría Arthur seria. Pues en ese entonces era muy débil que debía hacer eso, pero ahora que sigo en aumento mi poder, por eso ya nadie es capaz de dicho. ¿Crees que este poder no ha sido difícil de conseguir? La verdad ha sido muy complicado, nunca pensé que me costaría tener este poder a lo largo de los mundos, y convertirme en este guerrero cuando solo era un guerrero simple que batallaba por nada más sentir la emoción que te hace sentir una batalla, diría Goku.
Si no es por eso nunca hubieras llegado hasta aquí y capaz aún siguieras siendo rey porque mi intención nunca fue volver. No sabía nada de este reino, Merlin siempre me quiso decir pero le dije que eso nunca al final estaba bien hasta que Son Goku me dijo sobre la realidad que tenía mi reino así que por él tuve que venir a hacerme cargo de esto y ahora veme aquí con el cargo de nuevo que nunca deje de tener diría Korra. Veo que Merlin siempre procuró el bien de su reino nada de ayudar a caer pero yo no supe qué hacer solo quería ser más fuerte y seguir una y otra vez pero veo que todo eso fue lo que me llevó a la perdición diría Arthur sería. No es nada de eso al final todos somos así queremos el bien de los demás pero tú eres muy joven que fuiste capaz de soportar dicha presión para ser el nuevo rey debes ser fuerte mental pero tú eres muy débil pero ahora ya no eres rey es lo bueno, solo vas a entrenar con tu madre mientras no esté en el lugar del reino quiero que cuando venga ustedes dos sean las más fuertes quiero probar sus poderes fue lo que diría Goku el cual estaba sería. Bien señor Goku gracias por darme una nueva oportunidad al final no me merezco eso pero gracias a ti por dejarme vivir de nuevo y tener esa oportunidad de ser mejor ahora, y madre perdón por todo lo que he hecho mal al final no pude ser como lo eras tú de rey diría Arthur con la mirada caída. No bajes la mirada hija eres una reina no bajes esa mirada no debes pedirme perdón al final somos guerreros cometemos errores al final todos somos así que no te preocupes por eso quiero verte seguir en su vida eres una gran guerrera tienes unos grandes poderes, así que vamos a convertirte en la próxima guerrera más poderosa y primera línea de defensa de Avalon diría Korra. Si desean las dejo hablar al final tienen mucho que decirse, pueden salir al mundo exterior e irse a una montaña o quedarse en este lugar es su decisión diría Goku creando un portal uno para donde iba a salir él y uno de ellas. Y así como los guerreros salieron de ese lugar cada uno para lugares diferentes al final ellas querían tener momento de madre e hija. Goku apareció en una montaña nevando él estaba serio mientras cayó de rodillas escupiendo sangre por un dolor que tenía internamente. Por más fuertes que nos hagamos estamos muriendo lentamente, si no buscamos la piedra del poder vamos a morir mucho más antes ya que solo 5 piedras nos genera una gran carga más esa artificial que debemos mantener eso nos afecta mucho no sé qué hacer al final para poder reparar ese daño diría Degamoto serio sin saber qué hacer. Maldición esa batalla donde perdimos este poder nos ha dejado muy dañado no puedo ni repararlo no sé qué más hacer no puedo seguir fingiendo más el dolor cada vez es más insoportable no sé cómo vamos a salir de esto y lo peor que las sombras que están encargadas de buscar a los guerreros no los encuentran para nada y la única opción es esa pero ya no hay más ideas de qué hacer fue lo que diría Goku el cual se acostó en la nieve para calmar el dolor. No te puedo ayudar en eso al final estamos en el mismo cuerpo pero no tengo esos dolores como los tienes tú solo puedo seguir interviniendo aquí adentro dando más poder o haciendo que no caigas rápido porque la verdad sintió que vamos a morir antes de ser el rey del infinito diría Degamoto serio. Eso es otro problema que tengo ser el guerrero del infinito tiene sus consecuencias cada vez que me convierto en el rey del infinito me consume una gran vitalidad al final ese poder no es nada fácil de soportar más sin las series piedras, debemos continuar con esto y seguir fingiendo que estamos bien diría Goku el cual estaba aún en ese estado malo. Veo que sí tenía razón mis presentimientos, eres un guerrero formidable pero al final el daño que tienes internamente es muy grande, sé que estabas ocultando algo y a otros Saiyajin es imposible mentir diría Kratos el cual estaba seria viendo al guerrero. ¿Cómo es posible que hayas llegado sin que me dé cuenta de tu presencia? No lo veo posible ni lógico pero eso es lo de menos, no sé qué hacer la verdad estoy lleno de un gran caos interno, pero ya veremos qué haré al final sé salir de esto, soy una bestia del cultivo no voy a morir fácil diría Goku con una pequeña sonrisa. Si estás por morir digamos que tienes unos 1000 años máximos en los que podrías soportar dicho poder hasta tu versión interna sabe eso que no poseen mucha vitalidad al final esos poderes siempre poseen grandes consecuencias y ahora lo estás pagando por no saber hacer bien las cosas diría Kratos el cual le extendió la mano. Lo sé mi vida está pasando cada vez en mis ojos cada vez que intento volverme más fuerte siempre tengo dicho problema de vida pero eso es lo de menos por algo soy el gran guerrero del infinito los límites no existen soy capaz de destruir a todos aún en este estado diría Goku serio mientras tomó la mano de su adversario y se ponía de pie. Podríamos ser fuertes pero ahora no sé si serás capaz de darle batalla a alguien como lo dices espero que sí pero uno nunca debe subestimar a los demás pero sigue así que no tendrás problemas en el futuro al final tu poder es grande solo debemos conseguir dicha piedra de nuevo diría Degamoto serio. Veo que ustedes dos no cuidan nada de sus cosas verdad fue lo que dijo Kratos con seriedad.
Pues como haremos eso al final, somos Saiyajines y las batallas son lo más importante, y es por eso que no me había percatado que estaba en mal estado mi ki y ahora veo que cada día eso empeora, pero eso no me importa, al final quiero seguir cultivando para ser más fuerte, es la prioridad número 1 y recuperar dicha piedra para no tener estos problemas, diría Goku serio ya que sabía que tenía unos grandes problemas. Pero si no mal escuché a Korra decir que te vas a enfrentar a un eterno, ¿acaso es necesaria dicha batalla? Es que no entiendo por qué vas por los multiverso o reinos buscando batallas, ¿es algo normal o qué es lo que pasa en esa cabeza al buscar batallas cada segundo?, diría Kratos serio. Bueno, el guerrero Gilgamesh, rey de los eternos, me está subestimando, hasta se burla que no soy tan poderoso como lo es él, así que llegará el momento que lo deje humillado en su sector y que no se levante nunca más sería una buena opción, pero no quiero dejar a un reino sin su rey, por eso limitaré mi poder para no matarlo, fue lo que diría Goku con una pequeña sonrisa. Veo mucha confianza, son tan fuertes para acabar con un guerrero eterno. ¿Acaso su poder tiene la capacidad de acabar con él? Curiosidad mía, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Si la tenemos, solo que no queremos pasarnos con él, queremos luchar y demostrar que los eternos no serán guerreros, que me detendrán en mi conquista, pero después de hacer eso iré a buscar esa piedra que me hace falta, diría Goku. Bueno, te deseo mucha suerte, pero por lo que veo nuestra batalla tendrá que esperar mucho más porque no estás en condiciones de luchar, diría Kratos serio. Espera, ¿estás diciendo que te estás corriendo? ¿No eres capaz de luchar conmigo y por eso estás huyendo como cobarde? ¿Acaso eso me estás dando a entender? Nunca pensé que el gran emperador que hizo que muchos se pusieran a sus pies tenga miedo. Bueno, es normal tenerle miedo, diría Goku con una pequeña sonrisa. Veo que no importa el daño que tengas, siempre vas a preferir una buena lucha antes que todo. ¿Acaso me equivoco?, diría Kratos con una pequeña sonrisa. No te equivocas, me gustan las batallas, más las que se ponen divertidas y no son nada aburridas, aparte este tipo de batalla me ayuda a mejorar mucho en mi poder, diría Goku con una pequeña sonrisa. Pues podemos comenzar cuando desees, estamos en un lugar que nadie saldrá lastimado, igualmente usemos capaz de protección para no destruir mucho, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Bien, hagamos esta batalla lo más antes posible y divertida para no pasarla aburrido, y después de esto se viene la coronación y el caos que libraré por mi parte, diría Goku cuando liberó 5 campos de protección, ya que sabía que dicha batalla tendría mucho caos. Al final eran dos grandes bestias que se iba a enfrentar. Es hora, quiero ver el gran poder del guerrero que tiene con temor a los grandes reyes, diría Kratos, el cual liberó otros 5 campos de protección para no ver caer ese mundo donde los dos guerreros estaban, mientras una sonrisa era la que se les formaba. Los dos guerreros solo se veía con una pequeña sonrisa, los dos sabían que la batalla que estaban por liberar sería muy interesante y quién ganaría nadie sabe eso, al final la batalla de dos Saiyajines siempre son imparciales. Kratos, emperador dimensional, te pregunto, ¿estás listo para la batalla que estamos por liberar y estás de acuerdo que la batalla solo tendrá un solo ganador?, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate mientras la sonrisa que tenía no se le borra. Claro que estoy listo, este tipo de batallas son las que más me gustan, al final las batallas con los seres supremos son mi mayor diversión, diría Kratos, el cual se ponía en pose de combate. En eso los dos no dirían nada más, y se habían lanzado a una gran velocidad que a su paso solo habían generado un gran caos por su gran poder y su velocidad. En eso los dos se dieron un salvaje golpe que generó una fuerte onda de ki que todo a su paso se iba destruyendo hasta impactar en las barreras de poder. De la cual un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades se le vio dar inicio, que los dos guerreros se estaban moviendo a unas grandes velocidad, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía unos grandes poderes. Goku se movía a unas grandes velocidades mientras soltaba intensos golpes, él parecía que la batalla la estaba disfrutando, cada golpe que lanzaba y esquiva eran impresionante. Kratos poseía unas pequeñas dificultades en esquivar los fuertes golpes, al final la bestia que se estaba enfrentando era la más grande, tenía grandes poderes y él era un débil a la par de él. Eres muy bueno, cada golpe que lanza me hace un poco de daño, pero te hace falta fuerza y más poder, y si sé que aún no has hecho ni una liberación de poder y que aún tienes más, pero recuerda, también yo soy Saiyajin y aún no liberó el 100% de mi poder, así que estamos en lo mismo, diría Goku, el cual no dejaba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes. Bueno, lo has dicho, también es el primer round, al final la batalla solo está siendo un calentamiento para los dos, así que aún falta mucho para ver quién será el ganador, diría Kratos, el cual no dejaba de lanzar fuertes cantidades de golpes. Pues tienes mucha razón, pero esta batalla la ganaré yo y sin mucho esfuerzo, diría Goku, el cual le dio unos salvajes golpes.
Kratos no fue capaz de ver los fuertes golpes que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerza explosiva que todo a su paso solo se veía un gran caos. Goku solo tenía una pequeña sonrisa mientras veía dónde había caído el guerrero, y eso que él no había hecho uso del 100% de su poder, y cuando eso pase todo sería destruido por su gran poder. Kratos se ponía de pie viendo al guerrero con una sonrisa, pero el dolor que sentía en su cuerpo era grande, pero eso le dio igual mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Qué fue lo que pasó ahora? ¿No tienes el nivel para seguir en batalla? ¿O qué es lo que pasa? Dime, tu poder no es tanto para seguirme el paso. Dime, diría Goku, el cual veía a su rival con una pequeña sonrisa. Si me has dejado impresionado al final, dicho poder que tienes es muy grande, pero no creo que te creas superior por darme unos solos golpes. ¿O lo dices de verdad? Diría Kratos serio. Bueno, solo es hablar, al final las batallas son de ganarlas ni de hablar, pero a veces es interesante hablar, ¿no lo crees? Diría Goku con una pequeña sonrisa. Lo que pienses, sigamos con la batalla a ver quién gana, aunque creo quién será, pero no hay que confiarse, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate mientras poseía una pequeña sonrisa. Y en eso los dos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía un gran poder. Las dos bestias se movían a grandes velocidades. Goku estaba moviéndose a grandes velocidades, lanzando unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno poseía una gran sonrisa, mientras soltaba unas fuertes cantidades de golpes, cada uno tenía un poder inimaginable. Kratos se movía a grandes velocidades, esquivando los fuertes golpes, intentando aumentar la fuerza de sus puños, pero se le hacía imposible, que estaba siendo masacrado a golpes, que cada uno le hacía un fuerte daño. Así como los dos guerreros mantuvieron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se lanzaban tenían unos grandes poderes. Así mantuvieron esa gran batalla donde los dos guerreros solo estaban sonriendo. La batalla era casi un juego para los dos, ya que sus poderes no eran nada similares. En eso los dos guerreros se dieron un fuerte golpe, que ambos salieron impulsados unos cuantos metros de ahí, mientras se veía fijamente los dos solo poseía una pequeña sonrisa. La batalla que estaban teniendo era impresionante. ¿Usas tu siguiente fase? Quiero que uses tu máximo poder. Usa la forma de los demonios de ahí. Usa la última forma. Quiero ver ese gran poder, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, si eso es lo que quieres, no te quitaré la ilusión de luchar con una verdadera bestia del poder, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Jajaja, qué bueno eres con los chistes, pero bueno, usa el máximo poder de esas dos fases. Me ayudarás a sobrepasar mi poder, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. En eso la zona de combate estaba temblando, fuertes rayos se estaban haciendo presentes hasta que de un fuerte estallido de poder el guerrero había liberado el 100% de la fase de los demonios mientras poseía una pequeña sonrisa. Goku no diría nada cuando igualmente liberó el 100% de su forma oscura, ya que no se quería confiar, ya que sabía los grandes poderes de los guerreros. En eso sus miradas estaban cruzando, los dos tenían una mirada fría y penetrantes, cada uno los dos sabían el nivel de la batalla que estarían por liberar sería de gran nivel. Fuera de esos campos de protección donde estaban los guerreros se veían a todas las chicas que se habían encontrado. Esos dos no se pudieron esperar más tiempo, que ya iniciaron su diversión, pero por lo que veo están usando muchas capas de protección para no dañar el mundo, diría Korra seria. Si ya ves, los Saiyajines viven de luchas como estas y estos dos disfrutan luchar por lo que veo, pero ante que todo le dieron importancia a los demás guerreros, eso es lo bueno, pero esperemos no termine mal, eso diría Nerón. Madre, ¿de verdad estás interesada en esa bestia llamada por muchos la bestia del infinito o destructor del infinito? ¿Acaso estás consciente de eso? Diría Arthur seria. Eso mismo le hemos preguntado, al final ella sabe que es capaz de soportar, ella sabe que ese guerrero será el mayor destructor de miles de mundos, pero no le podemos hacer nada más aquí, diría Arturia seria. Sí, pero los Saiyajines son los mejores guerreros, sobre todo protectores, nada de gallinas, prefiero morir en batalla que dejarse ganar, eso es lo bueno de estar con guerreros como ellos, diría Nerón. Y aparte los mejores maestros que se puede tener, los dos guerreros son muy fuertes, bueno, actualmente más fuerte el rey del infinito Son Goku, diría Korra. Ustedes dos son caso perdido, al final se han enamorado de esas verdaderas máquinas de matar, pero bueno, eso a nosotros no les importa en lo más mínimo, pero ustedes no poseen más compañeros. ¿Acaso no tiene aliados en los reinos de abajo? Diría Arthur seria. Es verdad, Goku vino solo sin apoyo, algo muy extraño ya que su equipo nunca lo deja solo y esta vez ha venido solo, tiene el valor de hacerlo y terminar la batalla con victoria, su confianza es la mejor, diría Korra.
Con su poder cualquiera se sintiera capaz de ganar las batallas, pero ahora eso es lo de menos. Debemos ir a el palacio para preparar la coronación del nuevo rey de Avalon. Arturia Pendragon, una inútil demonio, diría Neron en burla. Era vivir o morir, así que no tuve muchas opciones, pero fue divertido luchar y ver a la otra versión de tu amado. Es algo fuerte pero estúpido como los Saiyajines, diría Arturia seria. Lo sé muy bien que los guerreros Saiyajines son seres implacables, nadie es capaz de detener a semejantes bestias, diría Korra. Bueno, hay que ir a ver la batalla de dichos, me gustaría ver cómo se dan en su máximo poder, diría Neron, la cual tenía una pequeña sonrisa. No, esta vez dejemos que ellos se diviertan y no los metemos en sus asuntos, diría Korra, la cual siguió con lo que estaban haciendo. Bueno, ella tiene razón, al final ellos deben divertirse en sus batallas, nada de estar entrometidas en eso, diría Arturia, la cual se fue con su rey. Las dos guerreras no dirían nada más, y las siguieron. Al final la guerrera que tenía el control de ellas aún seguía siendo Korra, pero en poco tiempo su trono caerá en manos de sus discípulas. En el lugar de la batalla los dos guerreros solo poseían una pequeña sonrisa al verse uno y al otro. ¿Estás listo para otro intercambios de golpes? ¿O ya tienes miedo al sentir mi gran poder? Dime qué piensas, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Miedo? Eso nunca, un guerrero Saiyajin como lo soy yo nunca va a tener miedo, así de simple. ¿Entiendes eso?, diría Kratos, el cual poseía una pequeña sonrisa ya que la batalla era muy divertida para él. Bueno, es hora de ver de qué está hecho el demonio que hizo temblar una dimensión, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Los dos guerreros se veían con unas pequeñas sonrisas, sabiendo que las batallas que estarían por liberar estaba por ser divertida e interesante en cada golpe que iban a lanzar, y la batalla al final sus ki no eran para nada débiles. En esos momentos los dos guerreros se movieron a unas grandes velocidades que a su paso solo generaron un gran caos hasta colisionar brutalmente uno con el otro. De la cual un fuerte intercambio de golpes se le dio inicio, que cada fuerte que iban lanzando poseía una gran fuerza. Los dos guerreros se movían a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que iban lanzando iba destruyendo todo lo que había a su paso. Una gran batalla era la que se estaba liberando, los dos guerreros eran impresionante, para ellos dos esa batalla estaba siendo brutal. Goku se movía a unas grandes velocidades mientras lanzaba fuertes golpes sin contenerse nada en cada golpe. Él sabía que el poder de él era muy grande, pero aún así su rival era fuerte. Kratos estaba siguiendo el paso a su rival, pero a veces se le hacía complicado seguirle el paso. Cada golpe que a veces recibe le genera un daño no grande, pero tenía un buen daño en cada golpe. Así mantuvieron una gran batalla durante unos largos minutos de una intensa batalla de donde los dos seres eran imponentes. No lo haces para nada mal, eres un gran guerrero, pero siento que te hace más entrenamientos en batallas para no verte débil, porque esos estás demostrando que no eres capaz de seguir el paso, a veces te quedas atrás, diría Goku, el cual no dejaba de lanzar unos fuertes golpes. Sí, a veces se me hace complicado seguirle el paso, pero es porque aún no me acostumbro a grandes batallas como lo son este tipo, pero ya al estar al 100% adapto, créeme que la batalla se me haría muy fácil, diría Kratos, el cual lanzaba fuertes golpes. Bueno, tienes razón, a veces las batallas es de inteligencia y a veces eso te hace falta, pero cada quien debe ir mejorando mientras pasa el tiempo, pero aún estás joven, por así decirlo, aún te falta mejorar mucho, pero con el tiempo serás el mejor guerrero de la existencia detrás de mí y de otros, pero serías un guerrero con un poder extraordinario. Pero mientras sigamos con nuestra batalla, diría Goku, el cual estaba lanzando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que lanzaba tenía unos grandes poderes. Así como los dos guerreros siguieron con su larga batalla de donde los dos seres no paraban de lanzarse unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno tenía un gran poder y una fuerza impresionante. Hasta que uno salió disparado a una gran velocidad, impactando brutalmente con los escombros que los destruyó por el brutal impacto. Goku a una gran velocidad se movía hasta tomarlo de la cara y comenzar a estrellarlo con el suelo una y otra vez, sin parar. Cada golpe e impacto que él le estaba haciendo era brutal. Kratos no podría quitarse de encima a su rival, se movía para un lado para el otro, pero se le hacía imposible quitarlo hasta que fue enviado a estrellarse salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto. Goku solo veía eso con una pequeña sonrisa, viendo el daño que le había hecho mientras tenía una pequeña sonrisa. Kratos se estaba poniendo de pie mientras se limpiaba el daño que tenía en su cuerpo mientras estaba serio. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Acaso mis golpes fueron demasiado fuertes? ¿O qué, diría Goku con una pequeña sonrisa? La verdad sí que eres fuerte, al final las leyendas sí son de verdad fuertes y tú eres la leyenda más fuerte nunca jamás vista, dirá Kratos, el cual estaba con una sonrisa. ¿Y si usas más poder?
Así la batalla se irá poniendo más interesante, ¿no lo crees? Bueno, eso pienso yo, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, tienes razón, al final MP, hay que guardarse nada, es hora de enseñarte quién es el verdadero rey aquí, diría Kratos, el cual tenía una pequeña sonrisa. Usa tu máximo poder, Kratos, diría Merlín con una pequeña sonrisa. Merlín, ¿qué haces en este lugar? ¿No deberías preparar todo para la coronación?, diría Goku serio. No, aún no me toca eso, por eso he venido a ver esta gran batalla, deben invitarme a estos shows, diría Merlín con una sonrisa. Bueno, es hora de que veas mi gran poder y que te quedes callado, al final el que mucho habla poco hace, diría Kratos, el cual poseía una sonrisa. En eso la zona de combate está temblando, fuertes rayos no paraban de caer y un gran poder se comenzaba a sentir que todo a su paso se iba destruyendo hasta que de un fuerte estallido de poder liberó el 100% de su poder, la última forma, el poder supremo que hacía temblar ese lugar. Goku estaba con una pequeña sonrisa, sentía una gran emoción por la batalla que iba a liberar, pero todo debe ser con calma para no morir. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de dicha saga y lo futuro que está por liberarse.